BTR soviéticos. En las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos comenzaron a practicar una doctrina de infantería montada sobre tanques. Esta táctica enfatizaba la acción conjunta de infantería ligera con tanques. Como la infantería no tenía medios para seguir a las tropas blindadas que avanzaban rápidamente, los soldados eran llevados a la batalla encima de los tanques. Se bajaban de los tanques solo antes de que comenzara el combate real. Las lecciones aprendidas en la guerra ayudaron a los soviéticos a iniciar su propio programa de desarrollo de transportes blindados de personal, o APC, después de que terminó la guerra. Los SDK-FSA-251 alemanes y los semiorugas M3 estadounidenses se usaron como referencia para la creación de los primeros transportes blindados de personal soviéticos de la posguerra, el BTR-152 y el BTR-40. Sin embargo, a mediados de la década de 1950, los requerimientos de la guerra moderna y la transformación de las divisiones mecanizadas en divisiones de fusileros motorizados exigieron la creación de nuevos vehículos de transporte. Así nació una nueva familia de transportes blindados de personal de 8 ruedas, los BTR. Durante más de 6 décadas, 4 generaciones de BTR y miles de vehículos han estado en servicio y todavía recorren los campos de batalla. BTR-60. El primero en la línea de BTR fue el modelo BTR-60. Su diseño sirvió como modelo para todas las generaciones futuras del vehículo. Las versiones posteriores tenían características añadidas o modificadas, pero en esencia era el mismo tipo de vehículo. El BTR-60 fue construido en el invierno de 1956, según los requisitos del Ministerio de Defensa soviético. Los líderes del ejército soviético buscaban un vehículo anfibio de 8 ruedas con tracción en todas las ruedas, una formidable capacidad todoterreno, al menos 2 ejes direccionables y suspensión independiente. La tarea fue asignada a varias fábricas, una de ellas era la famosa GAZ, que finalmente ganó el contrato. Aunque el diseño de GAZ no era el mejor, superó a sus competidores gracias a su énfasis en la simplicidad y la asequibilidad. Los soviéticos necesitaban nuevos vehículos blindados lo antes posible y no querían arriesgarse a detener la producción. Después de pasar las pruebas estatales, el diseño de GAZ entró oficialmente en servicio como BTR-60. El BTR-60 tenía un diseño totalmente diferente al de todos los vehículos blindados de transporte de personal anteriores. Tenía 8 ruedas y estaba construido con placas blindadas inclinadas soldadas. El conductor y el comandante estaban ubicados al frente, mientras que el compartimiento de tropas estaba detrás de ellos. De manera inusual, el compartimiento del motor estaba ubicado en la parte trasera del vehículo. Sorprendentemente, la primera versión del vehículo, el BTR-60P, tenía un compartimiento de tropas sin techo, una característica esencial de los transportes blindados de personal modernos. Sin embargo, a partir de 1963 y con la versión BTR-60PA, los vehículos recibieron techos blindados. Con un techo instalado, el BTR ofrecía una protección mucho mejor, pero reducía el aforo de 16 a 14 hombres. La desventaja del vehículo era que no tenía puertas laterales. En su lugar, la tripulación y las tropas tenían que usar las escotillas superiores en el techo del vehículo para salir, lo que dejaba al vehículo expuesto al fuego enemigo desde arriba. En 1965 se introdujo el BTR-60PB, que buscaba cumplir con los nuevos estándares para tiempos de guerra para los APCs, con la adición de una torreta de ametralladora en la parte superior del techo. Con la introducción de una torreta, la tripulación se vio obligada a incorporar un puesto de artillero, lo que limitó el número de soldados en el compartimiento a 8. El BTR-60 estaba impulsado por 2 motores de gasolina de 6 cilindros y 90 caballos de fuerza, o 67 kilovatios, que permitían una velocidad máxima de 50 millas por hora, o aproximadamente 80 kilómetros por hora, en carretera. Un motor impulsaba el primer y el tercer eje, mientras que el otro impulsaba el segundo y el cuarto eje. De esta manera, si uno de los motores fallaba, el vehículo podía seguir funcionando a una velocidad reducida. Al ser un vehículo totalmente anfibio, el BTR-60 podía transportar tropas de manera segura a través de cuerpos de agua. Antes de entrar al agua, una compuerta trasera de 2 hojas se abría para revelar un hidrochorro, que podía impulsar el vehículo hasta 6.2 millas por hora o aproximadamente 10 kilómetros por hora. También se levantaba un deflector de proa en la parte delantera para evitar que el agua inundara la proa. El BTR-60 se produjo desde 1960 hasta 1976 y tuvo un uso extensivo en países como Afganistán, Cuba, Egipto, Irán y Ucrania. Incluso bien entrado el siglo XXI, sin embargo, mostró varias desventajas. Una de ellas era que el grosor del blindaje variaba de 5 a 9 milímetros, y como tal, ofrecía buena protección contra rifles de asalto desde cualquier distancia y contra ametralladoras a una distancia más considerable. Pero al final resultó insatisfactorio para resistir el impacto de proyectiles de RPG que se estaban volviendo más comunes.
El motor también sufría por el clima caluroso. La elevación de la torreta de solo 30 grados era un problema porque no permitía al artillero atacar al enemigo que venía desde un terreno más alto. A principios de la década de 1980, la mayoría de los BTR-60 fueron reemplazados por los BTR-70 y BTR-80 de nueva generación. Los que quedaron fueron enviados a unidades fronterizas y exportados a países del tercer mundo. BTR-70. En 1971, los ingenieros de gas comenzaron a desarrollar el BTR-70, la siguiente generación de transportes blindados. Para mejorar las capacidades de combate, el BTR-70 fue diseñado para superar las desventajas de su predecesor. Para empezar, se modificaron las disposiciones internas de los asientos. Se colocó una banca para 6 soldados a lo largo del centro del compartimiento. Los soldados en el interior se sentaban espalda con espalda, cada uno de ellos mirando hacia las troneras laterales. 2 soldados más se sentaban en asientos individuales detrás de la tripulación, con sus troneras orientadas hacia adelante, y se aumentó el espacio entre el segundo y el tercer eje para agregar una pequeña escotilla de salida. El BTR-70 también estaba impulsado por 2 motores de gasolina, CTMZ 4000, 905 de 115 caballos de fuerza o 85.76 kilovatios. Al igual que su predecesor, el BTR-70 fue ampliamente utilizado en Afganistán, mostrando las mismas debilidades. Sin embargo, lo más notable es que este vehículo todavía puede verse en los campos de batalla en la guerra de Donbass y en la guerra entre Rusia y Ucrania. BTR-80. Ante el reiterado mal desempeño del BTR-70 en Afganistán, los soviéticos desarrollaron una nueva evolución de los vehículos BTR, el BTR-80, en 1984. Había 4 diferencias principales entre este y el BTR-70, siendo la primera el motor. En lugar de 2 motores de gasolina, el nuevo BTR-80 tenía un solo motor diésel turbo V8 de 260 caballos de fuerza, o 194 kilovatios, lo que requirió una nueva disposición en la parte trasera del vehículo. Además, debido a la posición del motor, la caja del propulsor a chorro tuvo que ser retirada. En su lugar, el BTR-80 tenía 2 propulsores a chorro externos instalados a los lados del casco. La tercera diferencia fue la torreta mejorada. Los diseñadores de gas aumentaron la elevación de la torreta a 60 grados. De esta manera, el artillero podía atacar a un enemigo en terreno elevado e incluso proporcionar fuego antiaéreo. La nueva torreta también tenía 6 morteros lanzafumígenos instalados en la parte trasera. Finalmente, el BTR-80 tenía 2 escotillas laterales instaladas para evacuar a los soldados en el compartimiento de tropas. La escotilla constaba de 2 partes. La parte superior se abría hacia adelante, proporcionando protección contra el fuego enemigo, mientras que la parte inferior se abría hacia abajo para formar una rampa. Desde 1984 se han construido más de 5.000 vehículos. El modelo todavía está en el arsenal del ejército ruso y de las fuerzas armadas de las ex-repúblicas soviéticas. En 2013, la industria militar rusa comenzó la producción de la versión BTR-82A, equipada con un cañón automático 2A72 de 30 milímetros más potente, que puede disparar proyectiles perforantes trazadores, APT, proyectiles de fragmentación altamente explosivos incendiarios, EFI, y munición altamente explosiva trazadora, HET. La nueva versión estaba impulsada por un motor turbo diésel, KAMAZ, 740-14-300, que genera 300 caballos de fuerza. Para una mejor protección balística, el blindaje del BTR-82A fue recubierta con materiales sintéticos laminados de Kevlar. El ejército ruso utiliza ambas versiones en la guerra actual contra Ucrania, mientras que el ejército ucraniano solo cuenta con la versión anterior en su armamento. BTR-90. La cuarta y última generación de BTR, el BTR-90, se presentó por primera vez en 1994. Con un casco significativamente más grande, esta versión podía acomodar a 10 soldados en el área del compartimiento, 2 más que las versiones anteriores. El diseño interior es el mismo que en los modelos anteriores, con el nuevo motor diésel multicombustible turboalimentado y enfriado por líquido ubicado en la parte trasera. El BTR-90 tiene una torreta completamente nueva tomada del vehículo de combate de infantería BMP-2. La torreta está armada con un cañón Shuvalov 2 a 42 de 30 milímetros, una ametralladora PKT de 7.62 milímetros y un lanzador de misiles antitanque guiados 9 M113 Konkurs. Además, la torreta puede adaptarse para usar un lanzador de misiles antitanque guiados 9 M133 Kornet más avanzado. La protección blindada del BTR-90 también está mejorada y puede resistir disparos de proyectiles de 14.5 milímetros. Además, existe la posibilidad de aumentar la protección añadiendo paneles de blindaje reactivo explosivo. Actualmente, el BTR-90 no está en servicio en las Fuerzas Armadas rusas, y el modelo está destinado únicamente para ser exportado, ya que ha sido opacado por el BTR-82.